Hola hermanos, bienvenidos a todos, un domingo más. La verdad que se nos está haciendo un poquito complicado esto de tener que estar tan encerrados, pero también están pasando cosas muy interesantes. Estamos viendo cómo nos estamos uniendo mucho como iglesia. Yo creo que prueba de eso es que durante la semana podemos conectarnos entre nosotros, podemos comentar, podemos hablar de cosas que el Señor nos está hablando. Y a pesar de todo lo que está sucediendo, yo creo que estamos sacando muchísimas cosas buenas de todo esto, y el Señor tiene algo muy grande para nosotros como iglesia, como familias, como personas. Así que yo quiero invitarte a que esta mañana, que estás viendo esto con tu familia, que puedas tomarte este tiempo para disfrutar realmente, que puedas olvidarte por un momento de lo que está pasando, que puedas conectar con el Señor, y sobre todo que este pueda ser un tiempo en el que te prepares de verdad para recibir una palabra que va a ser de muchísima ayuda para tu corazón y que va a desafiar tu fe. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, iglesia, adora al Rey de Reyes. Comienza ahí en tu lugar a elevar tu mano y darle gloria al Rey. ¡Aleluya! Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh,
en la tierra, oh Señor. Hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Solo de mi alma y corazón me das tu gracia aunque de mi sol. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí.
queremos declarar, Señor, que tu presencia es el cielo para cada uno de nosotros. Sí, Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte en esta mañana. Señor, queremos levantar ante ti corazones dispuestos, Señor, para alabarte, para adorarte, para entregarte toda nuestra vida. Sí, Señor. Estamos viviendo un tiempo complicado. A nuestro alrededor las noticias cada día son cambiantes. Y sabes, este tiempo me hace acordar a una situación que el profeta Jeremías también vivió en su época. Ellos también estaban encerrados en la ciudad, no podían salir, no podían ni siquiera ir a buscar comida ni agua, y realmente lo estaban pasando muy mal. Y en un momento el profeta dice: siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Así que en esta mañana yo quiero animarte a que puedas agrandar tu fe, llenar tu corazón de esperanza, porque aunque la situación pueda ser complicada, aunque en las noticias lo pongan todo difícil, la palabra del Señor dice que el gran amor del Señor nunca se acaba, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y sobre todo, comienza a pensar en esta mañana en lo que dice el profeta. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré, porque Dios es bueno con todos los que en Él confían, con todos los que le buscan. Sí, Señor, y nosotros queremos buscarte de corazón en esta mañana. Queremos declarar esto que estamos diciendo, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos, que esperamos en ti, que nuestra confianza se renueva en ti. Señor, gracias porque en ti hallamos consuelo, en ti hallamos esperanza. Gracias, Señor, porque podemos decir, como decía el salmista, yo digo del Señor, tú eres mi refugio, tú eres la torre fuerte, mi Dios en quien confiaré. Señor, gracias porque en ti confiamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
su voz, por su gracia. Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia. Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia. Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Buenos días, familia. Un domingo más en casita. Qué bueno que pudimos empezar este tiempo con ese momento de alabanza, de adoración a Dios. Te acordaste de cambiar la hora, ¿no? ¿Te acuerdas que ahora has tenido una hora menos de sueño? Sé que no es demasiado importante en este tiempo en que no tenemos tanto que hacer ahí en casa, pero siempre es bueno saber para estar coordinados. Estamos ante un tiempo difícil, un tiempo raro. Lo escuchas cada vez que hay una palabra, cada vez que hay un tiempo de reflexión. Y es que es verdad, es un tiempo en el cual no sabemos cómo gestionar muchas cosas. Eso significa que no tenemos demasiada seguridad sobre cómo vivir, sobre qué hacer y sobre todo sobre cómo manejar en este tiempo nuestra relación con Dios. Seguramente vienen a tu vida muchas preguntas, muchos cuestionamientos, muchas cosas que no tienen una respuesta demasiado clara. Y sobre eso queremos hablar en esta mañana. Si quieres ponerle un título a esta reflexión, yo le pondría ¿cómo gestionar mi fe? Realmente es difícil cuando los parámetros, las cosas que normalmente nos sirven de referencia no están, gestionar nuestra vida y en este caso nuestra fe. Quiero invitarte a que juntos leamos en la palabra de Dios un pasaje que nos habla de una situación muy difícil, en donde vemos unas personas salvando las distancias del ejemplo, una situación en cierta medida parecida a la que vivimos hoy en día. Te invito a que juntos leamos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17,
Vamos a leer desde el versículo 7 al 16. Te lo repito, primer libro de Reyes, capítulo 17, del 7 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Él era el profeta Elías. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Hasta ahí la palabra del Señor. Te invito a que juntos reflexionemos un poquito sobre esta palabra. Era una situación difícil en la cual la sociedad, la gente estaba viviendo un problema nuevo para ellos. Era la falta de alimentos. Era una falta de alimentos especial porque se había extendido sobre toda la región, sobre toda la tierra. Era juicio de Dios. Dios había dicho en una época difícil, una época de pecado, que no iba a haber alimento. Era parte de lo que Dios estaba haciendo para castigar la maldad de los hombres. Y era una situación difícil. Dice que había hambre y sequía, y en el versículo 7 dice que ya no había llovido siquiera sobre la tierra. Pero Dios da una promesa de provisión para Elías. Le dice: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Lo dice allí en el versículo 9. Elías cree y Elías obedece. Elías se encuentra con aquella mujer y le pide pan y le pide agua. Allí en el versículo 10 y 11 vemos cómo Elías primero le pide un poco de agua, ella en su vasija, y mientras ella va le pide también un poco de pan. La mujer está dispuesta a darle de ese agua, pero cuando la mujer recibe la petición de Elías de darle alimento, la mujer le confiesa que no tiene ni siquiera para comer ella. Allí en la segunda parte del versículo 12, la mujer hace una declaración y dice: vamos a morir de hambre. Esta es la última provisión, el último puñado de harina que me queda, el último chorro de aceite que hay en mi casa. Con esto me alcanza justo para hacer algo de comer para mí, para mi hijo, y después de esto no tenemos más. Moriremos de hambre. Nadie quiere morirse de hambre. Nadie quiere pasar por esa situación, pero la mujer sabía que era lo que tocaba. No había más recursos, ni para ella, ni para su hijo, mucho menos para Elías. Pero Elías insiste en que la mujer le haga primero el pan a él. Allí en el versículo 13 estamos viendo quizás a un Elías egoísta. Esas son muchas veces las cosas que la gente no entiende.
Hoy en día muchas personas que no conocen a Dios se dedican a decir, a especular, incluso a acusar a los cristianos. ¿Para qué ahora en este tiempo te estás poniendo en las manos de Dios? Dios no te va a ayudar, te dicen muchos. Pero realmente los que tenemos fe en Dios, sabemos que Dios nos ayuda. Sabemos que es el mejor tiempo para que nuestra fe sea entrenada, como hablábamos en esta semana. Allí en el versículo 14 dice que junto con el desafío de fe, Dios también lanza una promesa para aquella mujer. Y dice, así dice el Señor Dios de Israel, le dice Elías a aquella mujer, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Lo tremendo de esto es que la mujer cree y obedece. Dice que ella fue e hizo lo que Elías le había dicho. Y ahí en el versículo 15 dice que hizo comida para ella, para su hijo y también para Elías. Dios cumplió su promesa. En el versículo 16 nos dice que tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Qué lecciones puedo sacar yo de esta palabra? En primer lugar, Dios provee en medio de la crisis. En segundo lugar, Dios utiliza tus recursos, aunque sean pocos, porque no se trata de lo que tienes, sino de lo que Dios puede hacer con ellos. En tercer lugar, Dios utiliza los tiempos de crisis para desafiar nuestra fe. A través de la obediencia, Dios se ocupó de Elías, de la mujer y de su hijo. En quinto lugar, la obediencia posibilita que se abran caminos. Aquella mujer había hecho una declaración: después de esta comida nos moriremos. Seguramente la mujer era una mujer que tenía las cosas muy claras y la mujer sabía que no había más después de aquella comida. Pero era el momento de gestionar la fe. Y cuando tú gestionas tu fe de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios hace caminos. No había más caminos, aquella era la última comida, pero realmente no lo fue. Hubo comida durante todo el tiempo de crisis. La verdad es que en un tiempo difícil como el que estamos viviendo, los desafíos de fe son muy grandes. En el tiempo en el que estamos viviendo, los desafíos de fe significan que vamos a tener que hacer cosas que nunca antes tuvimos que hacer. Dice la palabra de Dios que tenemos que confiar. Te pregunto, ¿confías en Dios? Dios es verdaderamente tu refugio, tu amparo, tu fortaleza, tal como repetimos mucho en estos días y como leemos en los Salmos. ¿O simplemente es algo que aparentemente te consuela, pero que realmente no crees en tu corazón? Gestionar la fe significa poner la fe en práctica. Alguien preguntó una vez a un maestro: maestro, ¿cómo se gestiona algo que tú tienes que experimentar? El maestro le preguntó: ¿a qué te refieres? Y él dijo, por ejemplo, el movimiento. ¿Cómo se puede demostrar el movimiento? Y el maestro le dijo, muy fácil, andando. Si quieres empezar a moverte, pues anda, da un paso, después de ese paso da otro, después da otro y vas a estar moviéndote. Desde la teoría no se consigue. Desde tu duda, desde tus preguntas, no vas a conseguir salir adelante en un tiempo de crisis. Aquella mujer no tenía más que un poco de harina y un poco de aceite. Sin embargo, le dijo el profeta: hazme primeramente a mí algo para comer y verás que no te va a faltar.
En ese acto en donde se salen todos los parámetros de la lógica, en donde ni tú ni yo seguramente hubiéramos querido hacer ese pan, ya que no había más que para aquellos de la familia, esta mujer decide obedecer, y al obedecer, esta mujer recibe la bendición. Su fe es premiada y viene promesa de parte de Dios. Te la dejo para ti. No va a faltar el sustento, no va a faltar el alimento, no va a faltar los recursos para tu familia en este tiempo difícil. Iglesia, es tiempo de creer, es tiempo de entender que hay mucho más allá de lo que esta crisis nos quiere proponer. El pasaje sigue. Allí en Primera de Reyes, en el mismo capítulo 17, a partir de este versículo, acabamos de leer hasta el 16, ahora te invito a leer del 17 en adelante. Vamos a ver otro punto, otra cosa tremenda que aparece allí en este relato. Y es que hay que aprender a obedecer a pesar de las circunstancias. Te leo el pasaje. Te repito la cita por si no te ha quedado clara. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos, vamos a leer ahora del 17 al 24. Y así dice la palabra de Dios. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente murió. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la haces sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Increíble. Como si no fuera suficiente el hecho de que había una época tremenda de hambre, ahora el hijo muere. Viene a mi mente ese refrán, seguramente lo has escuchado o lo has utilizado. Dice: al perro flaco todos son pulgas. Parece ser que si te viene algo malo, pues te vendrá algo aún todavía peor. Cuando suceden estas cosas es cuando se nos descoloca un poco toda la mente, toda la estructura que hay en nuestra cabeza. Y ahí en el versículo 18 dice que esta mujer hace algo que hasta se puede entender. Dice: entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entremetes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. ¿Cuántas veces en medio de las crisis, en medio de los problemas, nos rebelamos contra Dios? Qué actitud tan humana. Cuando algo no funciona, cuando viene una calamidad detrás de la otra, muchas veces nuestra actitud, nuestra reacción es igual a la de esta mujer. Seguramente esta mujer estuvo contenta durante el tiempo en el que vio que Dios estaba haciendo el milagro de que ni la harina ni el aceite se acababan. Pero ahora vuelve a suceder otra desgracia. Y es aquí cuando aquella mujer dice: hasta aquí. ¿Qué tienes contra mí, Señor? ¿Por qué todo me pasa a mí? Esta vez Dios quería que aquella mujer entendiera la verdadera misericordia de Dios a través de las pruebas.
Dios nos disciplina y Dios nos pule. Si te está pasando algo así en tu vida, si toda esta situación difícil en la cual estamos encerrados en casa, en la cual no sabemos qué va a pasar con nuestra economía después de toda esta situación difícil, si eso ya sería algo así como la puntilla que te da la derrota definitiva, es momento de gestionar tu fe, pensando que Dios te está puliendo y que Dios está trabajando en tu vida. Quiero leerte lo que dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículos del 7 al 11. Y allí el autor de esta carta nos dice: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, les respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. El Señor no permite pruebas para castigarnos. No es para echar en cara nuestros pecados. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice: el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras maldades. Aquella mujer le reprochaba a Elías, le reprochaba a Dios. ¿Qué pasa? Esto es para recordarme mi pecado, ¿verdad? Esto es para recordarme lo mala persona que he sido. No tenemos datos de cómo era esa mujer, pero ella interpreta aquella situación con ese punto de vista. Hebreos nos dice lo que acabamos de leer. El Señor, cuando nos perdona, cuando derrama su misericordia sobre nosotros, no se acuerda más de nuestros pecados ni de nuestras maldades. Y es ahí cuando Elías clama por aquel muchacho. En el versículo 19 dice que seguramente lleno de incertidumbres, Elías le arrebata el hijo muerto a aquella mujer, lo sube a su habitación y empieza a orar. Me llena de simpatía, y cuando digo simpatía es porque quizás yo oraría igual. La oración de Elías: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la haces sufrir matándole a su hijo? ¿Cómo puedes orar en un tiempo difícil por las necesidades de los demás? ¿Cómo puedes orar por aquellas personas que sabes que son buena gente, que han hecho cosas desde su corazón? Personas que con la mejor intención del mundo, con su corazón lleno de amor y de devoción por Dios, están pasando por problemas difíciles. Señor, ¿a ellos también los vas a hacer sufrir? Es entendible también la forma de orar de Elías. ¿Sabes? Hasta los hombres de Dios, los pastores, los líderes, aquellas personas que están al frente, en ciertas ocasiones no sabemos cómo orar por las necesidades de otros. Porque es tanta la empatía, es tanta la cercanía que tienes con esas personas, con su sufrimiento, que entiendes sus argumentos. Señor, si mi economía estaba tocada, si estaba intentando salir ahí por encima del lodo, sacar el agua por encima de la cabeza por encima del agua, ¿por qué viene ahora esto? ¿Cómo va a quedar mi economía después de esta situación? Dios está trayendo esto para algo tremendo en tu vida. Dice que Elías
tomó al muchacho y se tendió sobre él durante 3 veces. El número 3 en la Biblia es un número muy significativo. Dice que hay muchas situaciones. Jesús, por ejemplo, oró 3 veces allí en el Getsemaní. Dice que Pablo oró 3 veces para que su aguijón sea quitado de él. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Podríamos seguir muchos más ejemplos que hay en la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos habla de hacer cosas durante 3 veces, nos habla de perseverar. El número 3, aparte de ser el número perfecto, el número de Dios, el número de la Trinidad, es el número que nos enseña y que simboliza la perseverancia. Aquella mujer había renegado de Dios, aquella mujer estaba enfadada, no podía ni siquiera orar. Muchas veces nosotros hacemos todo al revés. En lugar de orar, nos enfadamos con Dios. Vuelvo a repetirte, creo que es algo bastante entendible. Es una actitud muy humana, la rebeldía. Es parte del pecado. Pero aquí nos enseña la palabra de Dios que tenemos que orar perseverantemente. 3 veces Elías se tendió sobre aquel muchacho. No 1 ni 2. Podría haberlo hecho 1 vez. Imagínate el cuadro, el muchacho muerto tendido sobre la cama y Elías tirado encima del cadáver. Ya es raro de por sí, es una situación difícil, pero no 1 vez, sino 3 veces. Elías obró de la misma manera. La perseverancia hace que tú y yo veamos los cielos abiertos. Dice que Dios oyó la oración, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Dios oye la oración cuando tú y yo llegamos al nivel que Él quiere que lleguemos. Una vida que, a pesar de ver cosas difíciles e inexplicables, cosas que incluso parecen injustas, nos hacen dejar de cuestionarnos los motivos que Dios tiene, aceptarlos y perseverar en oración. Es allí cuando Dios obra. La mujer es cuando reconoce incondicionalmente a Dios. Dice: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Quiero concluir este tiempo, esta reflexión. En tiempos de crisis es donde tenemos más preguntas que respuestas. Pero es allí donde Dios nos desafía a creerle. Es ahí donde Dios nos desafía a gestionar nuestra fe. Y quiero dejarte estas cosas que veo en este pasaje para que sean estímulo para tu vida en este tiempo y para que sean un desafío para tu fe. Dice la palabra que no faltará el pan en nuestros hogares. Dice la palabra que no demos hasta el final, que suele ser la forma en que Dios libera los recursos. Te lo explico mejor. Cuando tienes poco, crees que no tienes necesidad de dar, porque tienes poco, lo que necesitas es que te den a ti. Pero demos hasta el final. No cierres tu mano para dar, porque de lo poco que tienes, Dios va a multiplicar para ti y para los demás. ¿De dónde crees que vienen los recursos? No de lo poco que tú tienes, sino del poder de Dios. Pero Dios utiliza lo poco que tú tienes. En tercer lugar, aceptemos la voluntad de Dios, porque Dios es bueno, aun cuando las circunstancias nos confundan, aun cuando te parezca que Dios se olvidó de ti, aun cuando te parezca que Dios ha cerrado las ventanas de los cielos. Dios sigue siendo bueno. Acepta la voluntad de Dios,
porque en aceptar la voluntad de Dios está la bendición para que se libren los recursos del cielo. Otra cosa que veo es que es importante que clamemos perseverantemente a Dios. Esta semana hemos tenido ayunos, hemos tenido un ayuno como iglesia. Y en este tiempo Dios nos está diciendo que no va a ser el último, va a ser el primero de muchos que tenemos que hacer. Clamemos perseverantemente al Señor. Dice que el apóstol Pedro fue prendido por las autoridades ahí en el libro de Hechos. Fue puesto en la cárcel y la iglesia oró por él, no una vez. Si lo lees allí en el libro de los Hechos, dice que la iglesia hacía sin cesar, perseverantemente, oración por él, hasta que de forma milagrosa Pedro fue liberado. Dios oye desde los cielos. Quiero orar por ti en este momento. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que puedas reflexionar ahora sobre esta palabra. Señor, soy consciente de que muchas cosas de las que están sucediendo en estos tiempos no las entendemos. Señor, tengo claro de que no entiendo la mayoría de las cosas que suceden. Pero Señor, es un tiempo precioso para que mi fe sea desafiada, para aprender las cosas grandes que tú quieres que aprenda. Señor, por algún motivo, evidentemente desde tu sabiduría tú ya lo sabías. Tú este año nos has lanzado una palabra de desafío para llegar al máximo nivel. Y Señor, estás trabajando en nosotros para que lleguemos a ese nivel. Es el tiempo, Señor, de dejar las cosas superfluas, de dejar todo lo superficial, todo aquello que no tiene valor y dedicarnos de verdad a lo que verdaderamente tiene sentido, que es nuestra relación contigo. Señor, necesitamos en este tiempo que nuestra fe se fortalezca. Necesitamos saber gestionar esta fe y entendemos, Señor, que la forma de hacerlo es poniéndonos en tus manos, creyéndote a ti, dejando de cuestionar las cosas, obedeciendo y sabiendo que estamos en esa fase de entrenamiento en donde tú quieres fortalecer nuestra fe. Señor, hoy quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, por cada uno de aquellos que desde sus casas, en familia o solos, están escuchando esta palabra, están orando y están clamando a ti. Señor, queremos pedirte que como iglesia aprendamos a orar incesantemente, sin parar, porque sabemos que la fe, sabemos que la devoción puesta en ti, sabemos que la oración depositada de una forma constante tienen tremendos resultados. Señor, te pido por cada familia, te pido por cada persona, te pido por cada componente de tu iglesia, pero también te pido por nuestra ciudad. También te pido por las personas que están despertando su inquietud espiritual en este tiempo, para que como iglesia tengamos una palabra poderosa para darles. Señor, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque creemos que no va a faltar el alimento ni el sustento en nuestros hogares. Creemos que tú vas a preservarnos y vas a guardarnos. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús, pedimos también por aquellas personas que están en la primera línea, por las autoridades, para que tengan sabiduría y sepan las decisiones que tienen que tomar. Pedimos por aquellos que están en los hospitales, por los doctores, por los médicos. Pedimos, Señor, por los enfermeros, por todas las personas que están tratando a las personas enfermas, para que cuide su salud y para que, Señor, pare de una vez por todas esta plaga. Señor, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir siendo perseverante y fiel en los caminos de Dios. Que tengas una excelente semana.